diciendo, Señor, tú diste, Señor, tú nos has dado todo, Señor, en tu palabra, mi Dios. Oh Padre Celestial, esta es la palabra de Dios. Las promesas que están en tu santa palabra son para mi vida, son para mi familia. Todo lo que ella dice que soy. Todo lo que ella dice que poseo. Y todo lo que ella dice que me va a acontecer, me acontecerá. Amén, amén. Vamos a buscar en la palabra. Vamos a buscar en 2 Corintios. Del 14 al 18. 5, 2 Corintios 5. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5, del 14 al 18. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Qué hermosa es su palabra. Qué hermosa es su palabra. Qué hermosa la presencia de nuestro Señor en esta mañana. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Cristo ha muerto y murió por todos nosotros, y que nosotros vivamos conforme en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra en el 16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Es decir, que nosotros somos ahora, como dice la palabra, una nueva criatura. Ya no como éramos antes, sino con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esto nos ayuda a nosotros tener la mirada puesta en lo que somos. Nuestra perspectiva, nuestra dirección a lo que nosotros queremos ser y lo que somos, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa identidad que nosotros tenemos nos la ha dado Cristo. Por eso es que ya nosotros no nos podemos ver como antes éramos, sino como Cristo nos hizo por su muerte. Y dice la palabra que si así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque podían haber ya para ese tiempo todavía personas que habían caminado justamente con el Señor, y el Señor vino en el cumplimiento de un propósito. Él vino como el Hijo del Hombre a dar su vida por cada uno de nosotros, y Él venció la cruz, venció la muerte, resucitó, y ahora lo vemos en el poder y en la gloria que el Padre Celestial
le ha dado a él. O sea que ya no lo podemos ver. Por eso es que muchas veces en la costumbre que se nos ha inculcado de la Iglesia Católica, se nos queda solamente la imagen de un hombre crucificado en una cruz. Y ahí quedó, parece que hubiese quedado la historia. Por eso es que muchos en su ignorancia blasfeman contra ese propósito de Dios, porque no entienden cuál fue ese propósito. Y entonces solamente se imaginan que ese hombre era un hombre común, corriente, que murió en una cruz, así como le dijeron los ladrones que estaban a su alrededor: si eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no te levantas de ahí, te sales de ahí? Si has sanado tanto, si has salvado tanto, sálvate tú. Pero no, el propósito, la visión, a lo que hemos sido llamados. Él permaneció firme, fiel a la palabra del Padre, al propósito al cual Él fue llamado. Y por eso, aún nosotros mismos, nosotros nos tenemos que ver en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ya no como el Señor nos, desde el momento en que nos rescató, nos salvó, ya no somos esas personas, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Y esto le ocurrió a Jesús cuando vemos en Mateo 13, 53, 58, hemos aprendido de este pasaje bíblico, cuando el Señor fue a su ciudad, Nazaret. Dice que aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y viniendo a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judá? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Acerca de la incredulidad de ellos. Por eso es que nosotros debemos de creer. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Fíjense que él venía de predicar la palabra en las aldeas, y cuando se acercó a su pueblo, a su ciudad donde se crió, no donde nació, porque nació en Belén, donde él se levantó en Nazaret, estas personas que los conocían tenían una perspectiva distinta de lo que él era. Y a veces así puede pasar con nuestras vidas, en el momento en que nosotros estamos comenzando a ser esa nueva criatura, como dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces, cuando nosotros comenzamos ese nacimiento, aquellas personas que se criaron con nosotros, donde nosotros nacimos, pueden hacernos ver distinto y nosotros también quedarnos en esa imagen. Pero no, el Señor nos ha hecho nueva criatura, somos nuevos, somos distintos, hemos sido transformados en el poder de Dios. Y este propósito no se puede perder en nuestra visión. Cuando el pueblo de Israel, también en la promesa de que el Señor iba a hacer de ellos un pueblo grande, ellos en un tiempo también pudieron haber perdido esa dirección. Leemos aquí en Deuteronomio 1. Deuteronomio 1 del 1 al 8. Es un poco largo, vamos a leerlo. Estas son las palabras que habló Moisés a toda Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán,
Haserot y Disabab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta el Cades Bernai. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habita en Hesbón, y en Og, rey de Basán, que habitaba en Astarón, en Edrei, de este lado de Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volved e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, y al Arabá, y en el monte, en los valles del Negev, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Entonces fíjense cómo tal vez Él le hace recordar, el Señor le hace recordar todo esto, pero me detengo en el 6, porque el Señor le dice: habéis estado bastante tiempo en este monte. A todas estas, Él está diciendo que en un momento dado ellos perdieron la perspectiva, la dirección de que Dios le había dado a ellos. Y le está diciendo: ¿por qué tienes ya tanto tiempo aquí? Este no es tu lugar. Tu lugar es de conquista. Tu lugar es de avanzar. Tu lugar es de seguir adelante. Y el Señor le reclama: has estado bastante tiempo en este monte, en este mismo lugar. Y así el Señor, cuando nosotros perdemos la dirección, podemos estar dando vuelta en el mismo sitio. Dice la palabra que llevan pasado 40 años. 40 años. Y Él le vuelve a recordar, a decirle la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos renueva, nos transforma. Amén. Por eso cuando adoramos, declaramos su palabra. Cuando oramos, declaramos su palabra. Y nos hace recordar las promesas de Dios en nuestras vidas. Y que con ella, como le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que son coherederos de esa promesa, que somos conquistadores, somos un pueblo de avanzada, no podemos permanecer en una misma sitio o en una misma condición, que es lo que muchas veces ocurre en nuestras vidas. No es de parte de Dios nosotros permanecer en una misma condición, porque el Señor en un momento nos va a decir: ¿qué está pasando con tu vida? Ha pasado un tiempo y te encuentras en el mismo lugar. Y muchos podrán pensar: bueno, estoy en un proceso. ¿Cómo no? Dios nos guarda en medio de su proceso. Pero cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, Él fue llevado por el Espíritu. Y a través de la palabra de Dios, Él pudo soportar esos 40 días de ayuno en el desierto. Pero al salir de ahí, salió lleno del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que nosotros, si permanecemos en un lugar en medio de un proceso, al salir de ese proceso vamos a salir llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero este pueblo parecía que habían pasado 40 años y su condición era la misma. No es igual salir lleno del Espíritu Santo en medio de un proceso, porque el Espíritu nos lleva a estar en un proceso, en un mismo lugar, en un mismo sitio, y haber pasado el tiempo y salir igual.
y permanecer igual. Por eso nosotros somos coherederos de lo que el Señor prometió desde un principio a quien sería el padre de la fe, Abraham, y coheredero de ellos mismos. Dice en Hebreos 11, 8 al 9. En cuanto a la fe que nosotros debemos de tener de parte de nuestro Señor, para seguir con esa misma visión, para seguir avanzando. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, la cual también nos relata todos estos hombres de fe. Y me detengo aquí porque la palabra dice en Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Entonces la fe de Abraham dice que siendo llamado obedeció para salir al lugar que él había de recibir. Si nosotros recibimos la palabra, nosotros no podemos permanecer en un mismo lugar, en una misma condición. Nosotros debemos de salir de ahí. Nosotros debemos de salir a ese lugar en que Dios ha puesto para nosotros conquistar. Y me llamaba la atención porque es que también, por eso somos coherederos, igual que ellos, que Isaac y Jacob también eran coherederos de ellos. Y me imagino también como coheredero de esa misma promesa es que Abraham tuvo que darle esas mismas instrucciones a sus hijos. Y en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, dice que él pone al muchacho en el lugar del sacrificio y Abraham iba a sacrificarlo porque él sabía, por su cultura de donde provenía Abraham, él sabía que eso eran formas de hacer sacrificio a Dios, pero Dios estaba probando su fe. Dios estaba probando su fe. ¿Y por qué Isaac también era coheredero de esa misma fe? Porque Isaac no era tan inocente como para estar postrado en un lugar de sacrificio y no saber lo que su padre iba a hacer. O sea que Isaac sabía lo que su padre iba a hacer. Su padre levantó un cuchillo para degollarlo. Y su hijo sabía, en coheredero de esa fe, que él también estaba permaneciendo en ese lugar. Él no era tan inocente como para que su padre levantara un cuchillo, saber que él iba a degollarlo y no saber lo que le iba a acontecer. Él también actuó en fe en ese lugar y permaneció en la misma palabra que el Señor le había dado a sus padres. Y es por eso que nosotros somos también coherederos en ese sacrificio, somos coherederos de creer y de permanecer en lo que Dios ha dicho para nosotros. Amén. Y es que la palabra de Dios nos lleva a reconocer lo que el Señor ha prometido a nuestras vidas. Y vemos nuevamente al versículo inicial. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que ahora nuestra vida
nuestra vida en ese propósito de caminar en lo que el Señor ha puesto para nosotros. Ya nosotros no vivimos para nosotros, sino vivimos por aquel que murió para nosotros. Es decir, que ya nosotros estamos muertos pero vivos para Él, vivos para aquel que murió por nuestras vidas y ha hecho de nuestras vidas, como dice la palabra, una nueva criatura. Una nueva criatura. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos de tener presente para nosotros avanzar, para nosotros continuar, para nosotros seguir. ¿Por qué? Porque podemos estar en un mismo sitio estancado, podemos estar en un mismo sitio por mucho tiempo, y la promesa de Dios, si nosotros no creemos que el Señor ha hecho de nosotros una nueva vida, una nueva criatura, vamos a seguir estando en el mismo sitio. Y si aún estando en el mismo sitio nos hacen ver o nos podemos ver o nos quieren hacer ver como lo mismo que éramos antes, no, nosotros somos nueva criatura. Nosotros tenemos promesa de Dios para nuestras vidas. Somos coherederos de esa promesa. Amén. Gloria al Señor. Dice en Apocalipsis 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has sentido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es en el 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a conocer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor siempre tiene palabras de Dios para nosotros. Él no nos va a dejar en esta situación. Y fíjense cómo la palabra que Él le da a la iglesia de Éfeso, pues es una palabra que primeramente lo levanta, lo fortalece. Le dice en el 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mi hermano, en este tiempo que ha sido difícil, tal vez nos hemos encontrado por tiempo en una situación, sabemos que ha sido difícil todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, pero hemos creído, hemos permanecido en nuestro Señor, hemos sido fiel a su palabra, y Él es quien en los momentos más difíciles, Él es el que nos da palabra, Él es el que nos da vida, Él es el que nos suministra de su fuerza para nosotros salir del lugar donde nos podemos encontrar, un lugar de estancamiento, un lugar de donde no vemos ese renacer. Por eso es que dice la palabra, nueva criatura es algo renovado, algo que viene renuevo, que viene con nuevos frutos. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y cuando nosotros hemos permanecido en esa constancia en el Señor, Él exhorta
a la iglesia y a nosotros, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que es Cristo Jesús. Hermano, no perdamos el enfoque, no perdamos la dirección de Dios, no perdamos, porque en este momento tan difícil en que el enemigo está atacando a la iglesia, ese primer amor, esa palabra de Dios, ese amor que es en la cruz de Jesús, que nos ha dicho: eres nueva criatura. Si nosotros perdemos ese primer amor, ese primer enfoque, esa primera palabra que nosotros tenemos, nosotros nos vamos a debilitar y vamos a sumergirnos y quedarnos en un mismo lugar. No vamos a avanzar, no vamos a continuar con la palabra que el Señor ha dado para nuestras vidas. Por eso no perdamos la mirada de aquel que nos amó. Seamos constantes, seamos firmes. Dice en lo que el Señor le dice aquí: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. El Señor nos ha dado espíritu para nosotros vencer. Por eso le dijo al pueblo de Israel, Moisés le dijo: vuelve a conquistar, vuelve a esas tierras que conquistaste, porque tienes que vencer, no puedes quedarte ahí. Vuelve, le dijo en Deuteronomio: vuelve ya a esas tierras, vuelve a conquistar, vuelve a hacer lo que habías hecho anteriormente, porque pareciera que la conquista que habíamos tenido por un momento nos conformamos con ella y sin saber nos quedamos estancados en un mismo sitio. Le dice: vuelve y vence, vuelve y levántate. Ese no es tu lugar, ese no es tu lugar de permanecer quieto, de permanecer inerte en un sitio. Esa no es la posición de la iglesia. Pero el amor de Dios, aleluya, es la que nos hace nuevamente renovarnos. Dice Isaías 60. ...60, 21, 22... Tu pueblo, todos ellos serán juntos para que siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá hace 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y este es el tiempo. Esa fue la promesa dada en ese momento. Pero el cumplimiento de esta palabra es en este tiempo. Dice: y su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y ese pronto es el ahora, que en el Señor Jesucristo, en el gran yo soy, se cumple en nosotros. Hemos sido llamados, aunque seamos menor, un pueblo fuerte. Aunque seamos pequeños, vendremos a ser miles, y el menor, un pueblo fuerte. Aunque nos veamos poco, aunque nos veamos débiles, el Señor ha dado su palabra, que nosotros, por su amor, seremos renovados, seremos multiplicados, seremos expandidos por el amor de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia. Vamos a creer que su palabra se cumple en este tiempo para nuestras vidas.
que nuestra condición va a ser transformada para nuestras vidas, que la promesa de Dios es para este tiempo, que nosotros no hemos sido llamados a estar inertes en un solo sitio, sino ver la visión, sino ver la dirección que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y es por eso que declaramos su palabra, es por eso que oramos constantemente, es por eso que decimos: Señor, si tú has hecho de mí una nueva criatura, Señor, es porque tú has renovado todo aquello que estaba seco, que no tenía verdor. Tú nos has hecho nuevo, Señor. Tú has hecho con nuestra vida algo nuevo, Señor. Y eso es tu promesa, mi Dios. Esa es tu promesa en nosotros. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, Señor. Una nueva criatura en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, mi Rey. Es tu amor, mi Dios. En esa cruz, Señor, que nos hizo, Padre Celestial, coheredero de tu promesa, mi Dios. Y nos has renovado, Señor, y has hecho de nosotros una nueva criatura, mi Dios, para alcanzar, para conquistar, Señor, para no permanecer, Señor, en un sitio sin ver fruto, sin ver transformación, sin ver cambios, Señor, sino que nos has hecho nuevo, mi Dios. Y tu misericordia se renueva cada día, mi Dios, en nuestras vidas. Tu palabra se renueva cada día en nuestras vidas. Como renovados somos en ti, Señor, en todo momento, mi Dios. Ese ha sido tu amor, Señor. Muerto, Señor, a nuestra carne, porque hemos vivido y vivimos para ti, Señor. Porque por ti, mi Dios, por tu muerte en esa cruz, por tu resurrección, Señor, por ella vivimos, mi Dios. Gracias te damos, mi Rey. Gracias te damos, mi Dios, porque has hecho con nosotros una nueva persona, Señor. Y tu amor, mi Dios, tu amor, Padre Celestial, tu amor, Señor, tu amor que nos has renovado, mi Dios, tu amor que nos ha transformado, Señor. Oh, santo eres, Señor, que tu presencia, mi Dios, en nuestras vidas, Señor, sea para recordarnos en cada momento, Señor, de quiénes somos, Señor, del lugar donde nosotros nos encontramos, mi Dios.